Ya avanzamos, ¿no?, con el programa del día de hoy, con la agenda de la jornada, porque ya hace algunas semanas tenemos algunas noticias vinculadas al mundo de la justicia federal, porque le comentamos esto, creo que lo hablamos un poco en el programa, hemos comentado la situación, porque desde Corrientes llegó la primera resolución judicial, el primer fallo de fondo contra el gobierno de Javier Milei por gente que fue despedida. ¿Qué pasó? Bueno, a comienzos de año mucha gente fue despedida del programa Potenciar Trabajo en todo el país, ¿no? Y lo que se comenzó a decir ya en ese momento fue que fueron echados de una forma injusta porque le decían que no trabajaban, pero en realidad esa gente sí trabajaba y sí cumplía funciones. Muchas de esas personas, de esas familias, fueron a la justicia de la mano del abogado Juan Manuel Cubilla Puesta, que está con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Muy contento de estar acá. Bien, buenísimo. Bueno, y salió el fallo en segunda instancia y ahora como que se agregaron más familias, ¿no? Para que nos comente un poquito del caso, ¿cómo comenzó este fallo que fue el primero, ¿no?, de la justicia federal, ya en segunda instancia contra el gobierno de Javier Milei, puntualmente contra Javier Milei y contra Sandra Petovelo? Sin duda fue allá en enero. Primeros días de enero terminaba la fiesta, imagínate la desesperación de esta gente, primeros días de enero. Terminamos, a todos nos pasa, Navidad, Año Nuevo, gastamos todo lo que tenés porque es Navidad, Año Nuevo. Vamos a festejar. 5 de enero te enterás que a nivel nacional sale Manuel Adorni con todas las pompas diciendo que vos formás parte de una lista de corruptos defraudadores al Estado, según una investigación que habría hecho el gobierno de la provincia de Corrientes junto con el fiscal Marijuán de Buenos Aires, y que no solo no vas a cobrar el Potenciar Trabajo el 5 de enero próximo, sino que además tenés una causa en Comodoro Pi. Anda pobre, el Cherapichá, digo yo, el pobre correntino sentado enterándose. Esa desesperación hizo que un grupo de personas nos buscaran, nos conocen por ahí de los medios, saben que, disculpen que use esto, pero soy un abogado medio quilombero, entonces me llamaron, me dijeron, por favor, necesitamos ayuda, y comenzamos en una tarea de averiguar qué había pasado. Sabíamos y nos constaba la honestidad del grupo de personas que vino a vernos primero, entonces dijimos, bueno, habrá habido un error con esta gente. Al ponernos a investigar nos encontramos que los 500 correntinos que fueron expulsados del Potenciar Trabajo y aparecían en la lista negra del Ministerio de Capital Humano, los 500 estaban mal echados. Se habían basado en información errónea, falsa, que había brindado la provincia de Corrientes al gobierno nacional. Todavía no sabemos por qué, seguiremos investigando en la siguiente etapa de la acción judicial, pero de repente estas personas que no solo no cobraban, se habían quedado sin este sustento esencial que ayudaba, hay que recordar que son trabajadores, personas, el docente de barrio, el maestro particular, un grupo de gente, el artesano, la gente de barrio que trabajaba, y esta era una ayuda que les permitía llegar a fin de mes. Esa gente quedó sin nada desde enero. Iniciamos una acción y fuimos iniciándola conforme venían llegando, porque no podíamos esperar, había gente que estaba desesperada, entonces se generaron 10 expedientes, de esos 10 expedientes casi 100 personas, de las 500 pudimos llegar en plazo para presentar la demanda. Hay que recordar que el amparo se puede presentar solo 15 días después de dictada la resolución. Imagínate, hay gente que perdió en este proceso porque no podía llegar, y por ahí debo destacar una falta de organización de por ahí las agrupaciones o gente que los nucleaba, asociaciones sin fin de lucro que los nucleaban, que le tienen miedo al gobierno de Milei, ¿no? A esta decisión del gobierno de Milei de ir por todo y de estar enemistado con el gobierno de Milei. Bueno, estos valientes, digo yo, porque la verdad que fueron valientes que se presentaron. Primero logramos una medida cautelar en abril, pero sorpresivamente el juez Juan Carlos Vallejo, el juez federal, decidió rechazar la demanda, algo que nos puso en jaque verdaderamente, que demostraba una especie rara de decisión judicial que no entendíamos, pero finalmente hace pocos días la Cámara Federal de Apelaciones dictó una sentencia ejemplar en el primero de los casos, que era Ross, Gloria contra el Ministerio de Capital Humano, y terminó no solo ordenando que se los devuelva, que es algo muy importante, sino que también se le pague cada una de las cuotas de vía con intereses, algo que es reconocido. ¿Por qué? Porque no siempre se habla de la deuda social como una deuda propiamente dicha, y generalmente es como si fuera una ayuda, entonces los jueces son muy reacios a ponerle intereses. Bueno, dale, devolverle el plan y que con eso se contente, total, para eso es pobre, ¿no? Esa es la lógica. Y en este caso, la Justicia Federal, la Cámara Federal de Apelaciones, en un fallo histórico realmente sumamente interesante,
ha dictado esto de que no solo llegaran, que le devolvieran al potencial, sino que le pagaran con intereses cada uno de los meses debidos. Fue una gran victoria de este grupo de gente y, sumado a eso, empezaron a caer los fallos, ¿no? Esta Cámara Federal que empezó a dictar distintos fallos en los distintos expedientes y ya sumamos 4 condenas contra el Ministerio de Capital Humano. ¿Cuál es la circunstancia más agraviante? Que esta gente no solo le sacaron el potencial, sino que publicaron su nombre en todos los medios de comunicación, sus datos personales, los expusieron en todos los medios y ahora comienza una etapa distinta, ¿no? Una acción de daños y perjuicios contra no solo el gobierno nacional, también el gobierno provincial que fue partícipe a través de brindar información falsa. Sabremos quién es el responsable de esta información falsa, lo ha dicho la Cámara. Esa etapa se investigará, quiénes son los responsables, se investigarán en otro tipo de causa, que lo estamos avanzando. Y también contra el fiscal Marijuán, que a título personal nos sorprende que no haya llevado adelante una investigación seria. Una investigación seria con datos como corresponde. Es la Justicia Federal de Comodoro Pi la que ha perseguido a correntinos diciendo que eran defraudadores del Estado, pidió una investigación, tenemos los datos del expediente, pudimos observarlo, y era información falsa. Alguien se tiene que hacer cargo. Además de Sandra Petovelo, Javier Milei y Manuel Adorni, que serán demandados a título personal por haber publicado y violado la ley de datos personales y publicado los datos personales de las personas. A ver, yo le digo siempre, usted ve en un procedimiento policial y ¿qué pasa? ¿Cómo salen los detenidos cuando viste que entran a un lugar? ¿Cómo salen los detenidos? ¿Con la cara? Tapada. Sí. ¿Por qué? Porque eso genera que la persona que todavía tiene el principio de inocencia no aparezca en todos los titulares, esta es la cara, y para que... ¿Por qué? Porque se presume que esta persona puede ser declarada inocente o no, y eso hasta que se cuide, hay que cuidar la imagen personal. Bueno, a esta persona le publicaron nombre, apellido, DNI, quid, y salió el vocero presidencial a decir, hemos encontrado a los ñoquis, a los corruptos del potenciar trabajo. 500 familias correntinas, porque detrás de cada potenciario hay una familia. 500 familias correntinas afectadas que ahora sí, por más que no pueden, algunos no van a poder recuperar estas cuotas perdidas, van a poder sumarse a esta acción de daños y perjuicios y esta denuncia que también vamos a iniciar contra los funcionarios responsables de esto. Una pregunta porque se fueron sumando gente, ¿no? A esto, porque recuerdo que al comienzo eran un poco más de 100 personas las que habían tenido el fallo, pero como que se fueron ampliando, ¿no? Porque ahora ya está la 4ª condena por esto. Claro, no, esta 4ª condena es dentro de las 100 personas. Lo que pasa es que como era tal la locura de esta gente que tenía que tratar de llegar. Pero hay que recordar que es de toda la provincia de Corrientes. Claro. Somos un equipo, un estudio jurídico que debo destacar a Walter Espinosa y a Milena Camafreita, un equipo de 3 abogados. Quemamos una impresora haciendo lo que podíamos para tratar de salvar a todos los que podíamos porque sabíamos que era ilegal. Tuvimos mucho fuego amigo, digo yo, gente que incentivaba que no hagamos las cosas porque el temor a que Javier Milei tomara represalias con el potenciar. Tuvimos mucha gente propia de las asociaciones, agrupaciones y demás que por ahí nuclean este grupo de personas trabajadoras o donde prestaban servicios estas personas, servicios sociales, porque ellos tenían una contraprestación por este programa, que dijeron que no hagan nada. Y en ese contexto lamentamos esa decisión. ¿Por temor a que sigan recortando planes? Sin duda, porque le decían que volver de esta forma era que ponerse una cruz en la frente y que en algún momento los iban a sacar. Entonces, perderle el miedo a la justicia, perderle el miedo a accionarias, defender los derechos, eso es lo que tenemos que tratar de lograr y que esto sea un ejemplo para que esas personas que con temor se manejan, dejen a un lado ese temor y podamos lograr que esta gente obtenga sus derechos, ¿no? Sí. Algo esencial. Juan Manuel, justamente estaba pensando en esto último que decías, porque si bien es cierto que la cuestión judicial va a seguir las investigaciones, determinar las responsabilidades, me parece que un poco esto es un buen ejemplo de lo que es el costo de la batalla cultural de la cual se jacta el gobierno nacional, porque si bien es cierto que hay muchísimas cuestiones vinculadas a los planes sociales que pueden ser discutidas, que hay que escuchar a todos los sectores, de decir, bueno, tenemos una economía informal muy importante en Argentina y justamente el potencial trabajo era de decir, bueno, hay una prestación de servicio en alguna organización de base y a partir de ahí tenías esta percepción de una parte de un salario básico, ¿no? Esa era la lógica. De una discutible, podemos debatir mucho sobre los mecanismos de cómo acompañar ese proceso de transición hacia un empleo formal, pero era una solución transitoria como muchas que se han ensayado, no tanto a nivel local, nacional, desde las diferentes gestiones, pero pensar ese rol de decir, hay personas de la economía informal que están siendo acusadas de corruptos, de ñoquis,
es costoso a nivel de decir, pero entonces, ¿cómo acompañamos, no, esos procesos? Por decir, hay una cuestión de fondo que es más interesante todavía para debatir más allá de todo lo judicial, que por supuesto queda mucho por seguir viendo qué sucede. No, sí, sin duda, como lo dijimos en su momento y lo volvemos a repetir, este gobierno asume con la idea de reducir el déficit fiscal. Pero creo que está cambiando de déficit. Está cambiando la deuda. Está cambiando una deuda por otra. Porque actuar como improvisados que son, como están actuando, porque hay que decir, es un gobierno de improvisados, tomar una decisión como esta, publicarla en los medios, cual propaganda política, entender que la comunicación oficial del Estado es lo mismo que la propaganda política de un partido, es generar un estigma y generar un déficit, una deuda, un pasivo enorme. Ahora hay que pagar, no son las cuotas con los intereses, más las costas de honorarios, de gastos de justicia y todo lo que implicaron que va a tener que pagar el Estado, vamos a tener que pagar nosotros con nuestro impuesto la impericia de Sandra Petovelo y la impericia de Javier Milei, y ni hablar la boquita de Manuel Adorni, porque hay que pagar los daños y perjuicios que ese chico nos está generando. Digo así porque un economista devenido en vocero. Cuando un economista habla en vez de un comunicador, Hay varios se devenidos. nota. Hay varios devenidos dando vueltas. Sí. Salidos de vaya a saber de dónde. Pero en ese contexto, el pasivo que están generándole al Estado es enorme. Ahora la demanda de daño y perjuicio, porque se le provoca un daño a la moral, a estas personas, a la dignidad humana, es gravísimo. Y también el hecho de entender que no se pueden tomar las decisiones que se quieran, pero se tienen que tomar con un proceso que garantice la dignidad humana y el trato digno y humano al otro. Eso está bueno como para diferenciarlo, ¿no? Porque la verdad que, como sobre todo en este momento donde hay tantas críticas, ¿no? A todas las leyes laborales, todo lo que tiene que ver con el gasto, lo más importante me pareció marcar eso, ¿no? De decir, el problema quizás no fue que lo echen, sino que lo echaron con información falsa. Claro, sin duda, ¿no? Este gobierno va a tener un gran pasivo en base a las formas. Pero no porque las formas, sino porque creen que siguen en campaña política. Está bien que un gobierno que no ganó las elecciones, ganó las elecciones, pero no ganó la mayoría y necesita una mayoría legislativa. Pero lo cierto es que esas formas que parecen propaganda generan daño. Se acabó el Milei candidato, tenemos un Milei presidente. Se acabó Manuel Adorni hablando. Manuel Adorni cuando habla es el Estado argentino, y el Estado argentino no puede afectar la dignidad humana, no puede violar derechos humanos, no puede hablar desde la irracionalidad. Entonces, en ese contexto, para mí es muy importante entender que las formas van a ser el gran pasivo de este gobierno. Lo vemos mucho, o sea, esto ya como un comentario personal, ¿no? Apoyado en lo que comentás, como que vemos mucho, ¿no? Esta iniciativa, esta forma de encarar la comunicación, de encarar todo lo que tiene que ver con la gestión, de decir, mira, a mí no me importa esto, pero, o sea, más allá que a tal no le importe, hay muchas leyes que están vigentes y que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo vinculado a ver, los medicamentos, al reparto de cosas vinculadas a la educación sexual. Eso es ley. Vos podés estar a favor, estar en contra, pero es ley y hay que cumplir, Y hasta ¿no? que no deje de ser ley, Hay que el se sigue Estado cumpliendo. tiene un deber. Y seguramente va a haber muchas más denuncias de este tipo. No sabés si dentro de esto, porque obviamente que echaron a gente de todo el país, ¿hay otras iniciativas similares en otras provincias? Solo nosotros como estudio jurídico estamos preparando una nueva demanda contra el gobierno nacional que es por cerca de 40 familias despedidas del INAFSI, el Instituto de Agricultura Familiar, a lo largo de todo y ancho de todo el país. Tenemos gente que se ha sumado a la demanda de Tierra del Fuego, de Entre Ríos, de todos lados, porque nuevamente estamos con la misma circunstancia. No es una cuestión de decidir cerrar o no un organismo, es cómo lo cierro. Diciéndole corruptos, ñoquis, fábrica de ñoquis a un organismo público que fue creado por ley, o decidiendo racionalmente una determinación política. O sea, ¿tiene facultades? Por supuesto que tiene facultades, pero hay límites. El límite de la dignidad humana, el límite del trabajo administrativo. O sea, la decisión como tiene que tomarse a través de un decreto o de una ley, y debe manejar las formas como corresponde. Un gobierno sin forma es un gobierno que va a generar un pasivo interno, tal vez no externo, que es lo que más le preocupa a ellos, pero interno tan grave que ya lo vimos en la época menemista. Esa deuda que todavía, por ejemplo, no le podemos terminar de pagar los juicios a los jubilados, fruto del accionar de una ministra como Patricia Bullrich, que en ese entonces fue una de las que recortó ilegalmente a los jubilados, y que hoy todavía esos juicios que decíamos en la época del ANSES, no se puede pagar. Eso es el pasivo que se generó. ¿Alguien lo sumó?
Hoy con los medicamentos, ¿cuántos juicios por medicamentos, por prestaciones que no se van a lograr vamos a tener? ¿Cuántas veces? Bueno, más trabajo para los abogados, bienvenido sea. Pero realmente, pero al mismo tiempo pagamos a través de nuestro impuesto el mismo pasivo. Entonces, la verdad que es algo triste y lamentable tener un gobierno nacional que no entienda de formas que, teniendo algunos dirigentes que pueden llegar a brindarle un contenido más técnico, se dejen llevar por esta vorágine de creer que las redes sociales y los medios y el impulso, está todo bien, pero en algún momento te abandonan. El síndrome del café frío le pasó hasta a Menem, le va a pasar también a Milei y le pasa a cualquiera que llegue al gobierno. En algún momento esto se termina y el problema es qué dejás. ¿Hubo algún tipo de avances por el momento, ya casi cerrando, ¿no? Porque no, sí, no hay problema. ¿Algún tipo de avances vinculado a de dónde salió la información? Si verdaderamente lo del gobierno provincial o quizás no fue así. Firma del gobernador Gustavo Valdés. Firma del gobernador Gustavo Valdés. Su secretaria privada fue la interpelada por el fiscal Marijuán porque tardaron mucho en mandar la información. Tenía que haberla mandado antes de tiempo, no la querían mandar. Firma de Gustavo Valdés en el mail donde fueron recibidos, donde mandaron y donde mandaron la información. Ahora, la información que fue recibida, por supuesto que entiendo que el gobernador no va a ser el encargado del gobernador de recolectar la información. Entiendo que ahí se deslindarán las responsabilidades para el funcionario que cargó la información y dijo que estas personas eran empleados de la provincia. Dijeron que eran empleados de la provincia. Gente que no trabaja. Un caso ejemplar que siempre ya me llamó la atención acá, pobre. Un docente que tuvo una suplencia en 1994 apareció en 2024 como una persona activa. 1994, 3 meses duró su trabajo allá y te digo, 30 años. y lo denunciaron como activo actualmente y le iniciaron una causa en Comodoro Pi. Y eso también deja algo que decir. La falta de transparencia del gobierno de Corrientes. El gobierno de Corrientes es uno de los gobiernos con índice de transparencia más bajo de todas las... Les asusta Formosa, les asusta un montón de provincias, ¿vieron que se rasgan la vestidura? Los republicanos de Corrientes, bueno, falta mucha república en Corrientes, falta mucha transparencia. Este es uno de los gobiernos con índice de acceso a la información pública más bajos que hay en todo el país. Uno de los peores. Y en ese contexto, esto es información pública. ¿Quiénes son los funcionarios públicos? ¿Quiénes cobran sueldo? ¿Dónde cobran? ¿Cuánto cobran? Es información que en todas las provincias está publicada en la página web de las provincias. Acá en Corrientes no. Una cosa, estamos acostumbrados, ¿no? Que el gobierno nacional apele todo. Y si tuviera alguna noticia de eso, si saben si van a apelar al gobierno nacional, va a acatar el fallo. ¿Cómo siguen estas cosas? En principio, el primer expediente que ha terminado la sentencia, no tenemos noticia de que hayan apelado. Ha transcurrido el plazo. Puede ser que la Cámara todavía no nos informe o no nos corra traslado del recurso que se haya sido presentado, pero creo que sería de una desfachatez importante plantear un recurso extraordinario federal, tratar de ir a la Corte con este mamarracho jurídico que cometieron. La información es falsa. Y irse al máximo órgano de la República, decirle, sí, nos equivocamos, pero no queremos pagarle a esta gente, y es como pegarse un tiro en el pie. Y creo que, para nosotros bienvenido sea, seguirán más honorarios, seguirá creciendo el problema y escalará y tendremos un precedente. Bienvenido que el precedente no sea solo de la Cámara Federal, que fue un fallo extraordinario. Son todos, porque el cuarto fallo lo escribió otra de las juezas y que también tiene un montón de contenido sobre la dignidad humana, el trato digno y cómo se debe. Le dijeron claro al gobierno de Milei, primero garantizá la información, después suspender la prestación, porque acá hay gente que no come. O sea, hay gente que sin eso no come. Entonces, primero, como dignidad humana, garantizar que la información está seguro, generar un procedimiento adecuado, gobernar como corresponde, y después tomar las decisiones. Porque tomar decisiones apresuradas con información falsa tiene un costo muy alto. Bueno, si deciden ir a la Corte, ahí estaremos y esperemos que no lo hagan porque demorarán más esta gente para poder hacerles cumplir con esta gente que necesita esta ayuda, que necesitaba esta ayuda ya en enero y que hoy, gracias a Dios, si bien está dentro de potenciar, en este cuarto fallo, por ejemplo, había gente que había sido expulsada y que no cumplieron la medida cautelar. Bueno, ahora les ordenan que los vuelvan a incorporar y que se acabe la mentira de Petovelo, ¿no? Muchas gracias, Juanma, por haber estado con nosotros y seguramente en las próximas semanas te estaremos hablando de más cosas porque la verdad que es un caso muy interesante y que trascendió a nivel nacional esto, ¿no? Así que... No, sí, sin duda. Nos vamos para la Universidad de La Plata el 13, también aprovecho para todos los abogados que les guste el derecho administrativo, el 13 de diciembre, viernes próximo, en la Universidad de La Plata se va a hacer una jornada de Derecho Administrativo, Internacional de Derecho Administrativo, y donde también estaremos hablando un poco de lo que es la tutela judicial efectiva y este espacio que logramos
logramos este fallo que logramos junto a la gente de la UTEP que logró este fallo también por los alimentos y por los que también a nivel nacional ha sido de tanto revuelo. Así que muchísimas gracias por el interés en la causa y por el tema de la causa. Muchas gracias, Juan Manuel Cubilla, pues está abogado ahí que nos comentó un poquito acerca de lo que pasó, porque la que sí fue una noticia nacional, que fue el primer fallo que tuvo ya más efectivo primer fallo de fondo contra el gobierno de Javier Milei por esta situación, ¿no? que se dio y que seguramente dentro de los próximos meses habrá muchas otras cosas, muchas otras discusiones. Son temas, ¿no? Cambios muy importantes que han habido desde diciembre hasta acá y que han llamado mucho la atención y que obviamente han generado mucha polémica, mucho revuelo y como para un breve balance, como que sí, el gobierno nacional tiene las facultades, tiene el derecho también, por así decirlo, de recortar todo lo que quiera, de ajustar todo lo que quiera, pero eso tiene que hacerlo dentro de un marco jurídico y evidentemente en este caso no lo ha cumplido, según consideró la Cámara acá en la Justicia Federal con asiento en la provincia de Corrientes, un caso que realmente llamó mucho la atención y que ha sido noticia nacional a partir del trabajo acá de Juan Manuel. Nosotros seguimos